Hola amigos, muy buen día, mi nombre es Catherine Trujillo y el día de hoy vamos a hablar de la teoría del Estado como ciencia política. El objetivo de este video es dar un análisis y conocimiento de las funciones de la ciencia política para la comprensión de la estructura del Estado contemporáneo. Antes de hablar de las funciones de la ciencia política, ustedes se estarán preguntando: Pero Catherine, ¿qué es eso de ciencia política? muy buena pregunta, persona que no conozco. La ciencia política es una ciencia social que estudia la teoría y práctica de los sistemas políticos y su estructura en una sociedad. Ahora bien, la ciencia política solamente puede cumplir su función como ciencia si cumple con tres aspectos fundamentales, los cuales son la interpretación, descripción y la posición crítica de los fenómenos políticos verdaderos y obligatorios que componen un Estado. El primer punto es la descripción, el cual tiene por función el análisis de los componentes que integran el fenómeno político. El segundo punto es la interpretación, la cual consiste en observar al interior del fenómeno político y establecer sus funciones, su fin y sus causas. Por último, pero no menos importante, la posición crítica. Después de analizar y evaluar de manera racional los componentes del fenómeno político obtenido por los dos puntos anteriores, podremos someterlo a comparación. No hay que olvidar que la ciencia política no está exenta de los cambios históricos del mundo. Por ende, está sometida a los cambios y transformaciones sociales del Estado. Las ciencias políticas cuentan con diferentes concepciones que se han desarrollado con la historia del mundo, que van desde el dogmatismo hasta el materialismo histórico. Iniciamos con la ciencia política dogmática, la cual está caracterizada por el realismo ingenuo. Esto quiere decir que está totalmente desprovista de la reflexión crítica y por ende no puede ser sometida a comprobación científica. Continuando con las concepciones sobre la ciencia política, tenemos al dogmatismo ingenuo, la cual establece que la Biblia es la autoridad suprema y la Iglesia es la encargada de explicar los hechos políticos. Posteriormente, en el siglo XIII, se recupera la capacidad crítica del ser humano. Se aceptan las verdades provistas por la Iglesia como verdaderas y definitivas. Sin embargo, se busca el fundamento racional de cada una de ellas. Por último, está el dogmatismo racional, que establece que ignora completamente lo establecido por la Iglesia y se sustenta en que la razón es la base fundamental de todos los conocimientos. El desarrollo de estas concepciones y demás momentos históricos propician la Revolución Francesa de 1789, con la cual surgen nuevas posiciones políticas, ideológicas, que están arraigadas a las desigualdades económicas. Por ejemplo, está el materialismo histórico. ¿Pero qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico, según Marx, es el que establece que los cambios sociales y políticos se dan a través de los cambios en los modos de producción, como por ejemplo el capitalismo y el comunismo. La economía empezó a ser el eje fundamental de la sociedad humana. Por ende, los fenómenos políticos estarían condicionados a la teoría materialista histórica, es decir, que según su modo de producción el Estado podría variar. Además de esto, no se podrían establecer principios politológicos universalmente válidos, ya que estos privan el pensamiento humano del valor absoluto o la idea general sobre el fenómeno político. A la llegada del relativismo se establece la idea del conocimiento relativo de la realidad. Esto quiere decir que al pasar este pensamiento por nuestra mente existen variaciones, lo cual no permite que se establezcan valores politológicos universales. Aunque se intentaron restaurar los valores universales, esto solo propició que algunas corrientes ideológicas establecieran ciertos valores políticos como parámetros específicos para crear estados. Un ejemplo de esto es la corriente liberal, que estableció el valor político de la voluntad general para crear un estado liberal burgués. Después de que el conocimiento político estuviera en su peor momento, la llegada de la metafísica estableció que el conocimiento científico estaría basado en la esencia, sentido, fin y funciones de los fenómenos políticos, dejando a un lado por fin el idealismo y el positivismo, el cual establecía que solamente se podía decir que una ciencia es ciencia si tenía experimentación. A partir de esto, ahora la ciencia política tiene la capacidad de establecer principios generales que no podrían ser cambiados por los procesos sociales e históricos que ocurrieran con la sociedad. Es decir, en la historia podrían pasar muchas cosas, sin embargo, los procesos políticos tendrían semejanzas y algunas particularidades, las cuales serían establecidas. Sin embargo, el valor general o el concepto general sería siempre el mismo. Con esto damos por terminadas las concepciones sobre la ciencia política y entramos a hablar sobre los hechos políticos.
Un hecho político es una realidad, es algo que existe en el mundo del ser y que tiene una vigencia objetiva. El más claro ejemplo es el Estado. La base del hecho político está en la comunidad y su actividad política en las diferentes organizaciones colectivas que existen. El hecho político se caracteriza por la presencia del poder en su núcleo social. Esto distinguiendo al gobernante y al gobernado, al sometido y al que somete. El mejor ejemplo de hecho político siempre va a ser el Estado, ya que en él se explica la coexistencia de los individuos y los grupos colectivos en general y de forma súper amplia. Las disciplinas fundamentales que estudian al hecho político son tres: la filosofía política, la historia política y por último, la ciencia filosófica histórica. La filosofía política trata de llegar a la esencia del conocimiento o del fenómeno político a través de la búsqueda de sus causas, sus fines y cuál es su función. La segunda disciplina que estudia los fenómenos políticos es la historia política, la cual se divide en dos partes. La primera es la historia de los hechos políticos, que como bien su nombre lo indica, estudia los hechos, movimientos y líderes que afectaron a la historia política en general. Y su segundo elemento es la historia de las ideas políticas, es decir, el estudio de las ideas, pensamientos o corrientes filosóficas que ocurrieron en un contexto determinado de la historia. La tercera disciplina fundamental para el estudio de los hechos políticos es la ciencia filosófica histórica, la cual cumple la función de explicar los fenómenos políticos teniendo en cuenta los datos adquiridos por las otras dos disciplinas y realizar una crítica conforme a ellos. El último tema que vamos a abordar en este video se trata sobre la realidad del Estado. Para empezar a hablar sobre la realidad del Estado hay que tener en cuenta que hay diferentes versiones. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el Estado comunista. El término comunista en tiempos de guerra siempre fue usado de manera despectiva. Sin embargo, para Marx, el comunismo es la fase siguiente del capitalismo y la que le sigue a esta es el socialismo, en el cual el Estado dejaría prácticamente de existir. ¿Por qué? Porque habría una coexistencia, porque las personas podrían vivir en paz sin la necesidad de la coacción del Estado en sus vidas. Desde 1945 a 1975, los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo totalmente. De esta manera, las comunidades comunistas o los grupos revolucionarios en Latinoamérica y en el mundo tuvieron un aumento impresionante. Sin embargo, desde 1989 hasta 1991, por cambios políticos y el fin de la Guerra Fría, estos empiezan a disminuir dramáticamente. La siguiente versión de Estado que veremos va a ser el Estado democrático y su supervivencia. Cuando hablamos de la crisis del Estado democrático, hablamos que conceptos como la soberanía popular, la representación democrática o los mismos derechos humanos no satisfacían del todo a la sociedad. Entonces hay un problema impresionante entre la relación Estado-sociedad. La última versión de Estado que veremos será el Estado liberal en Latinoamérica. Sin embargo, estas dos no se llevan muy bien, ya que por una parte está el capitalismo y la democracia, que en Latinoamérica solamente genera desigualdad, ya que se refiere a que las personas que tienen más poder, más capital, están por encima de las personas que no tienen nada. Eso implica que ellos tienen más poder, tanto económico como político. Algunos principios neoliberales asumidos por países latinos se basan, por ejemplo, en la iniciativa individual, es decir, la privatización, ya que el Estado no cumple con todos los requerimientos de la sociedad. Hay que tener en cuenta que este modelo lo único que propicia es la indiferencia a la justicia social, es decir, que deja de lado totalmente a la clase baja y a la clase media, ya que no hay un sentido de equidad y de justicia en lo absoluto. Con esto daríamos final al video de hoy. Si les gustó,